Hola a todos. De vez en cuando nos gusta la aventura del saber hacer cosas que casi nadie hace en los medios, como por ejemplo celebrar la existencia de una editorial. Ese es el caso de hoy, en el que queremos invitarles a celebrar la existencia de la editorial Trota, que cumple 25 años y que en todo este tiempo ha publicado libros insustituibles, esenciales y minoritarios. Nos alegramos muchísimo de poder disponer de textos de filósofos como Richard Rorty, como Hans Kuhn, como Maurice Merleau-Ponty, como Paul Ricoeur, como Theodor Adorno, Jürgen Habermas, o para citar a algunos españoles autores de la enorme importancia de Aranguren o Américo Castro, y que hoy por hoy pueden encontrarse solo en la editorial Trota. Nos acompaña Alejandro Sierra, director de la editorial. Gracias, de verdad, por la labor. Gracias, buenos días. Muchas gracias. Y enhorabuena. Encantado, gracias. Alejandro, cuéntanos un poco sucintamente la historia de la editorial. ¿Cómo nace? 1990. En octubre se publican los primeros libros. La editorial nace con la voluntad expresa de permanecer en el territorio de la editorial pequeño-mediana, y sobre todo con la pretensión en lo posible de ser una editorial independiente. Independiente pues, de las grandes corporaciones, de una gran corporación, pero también independiente en lo posible de cualquier hipoteca que te obligue a publicar libros compulsivamente buscando la máxima rentabilidad o la máxima difusión, ¿no? Y así seguimos con esa voluntad, ¿no? O sea, que lo que queríais era manteneros, ¿no? Es decir, seguir en la brecha, ¿no? No Sí, enriqueceros, por decirlo así. Eso es, seguir en la brecha y seguir en el mismo talante, en el mismo terreno, ¿no? Durante estos años hemos publicado unas 1000 novedades, como se utiliza el término este del sector, 1000 novedades que muchas veces son caducidades más que novedades, porque duran poco en librerías, en disposición de los lectores, y otras 1000 reediciones o reimpresiones, ¿no? En el 99 la editorial recibe el premio a la mejor labor editorial cultural. Unos años más tarde funda la librería en Madrid, la librería Pasajes, la librería internacional, después otra librería en Buenos Aires, y con ello queremos dar a entender nuestra opción por la librería, la defensa de la librería como medio imprescindible para que los libros sean libres. Lleguen a los lectores. Oye, Oye, Alejandro, otra cosa. ¿Y cuando iniciasteis esta empresa, teníais en mente alguna otra o teníais como ejemplos a seguir? ¿Teníais grandes editores en la cabeza o no? Siempre nos han dicho, y tuve oportunidad de decirlo en público en la celebración del 50 aniversario de la fundación de la editorial Taurus, en un gran, bueno, más que fiesta, también fue fiesta, puesto que era celebración, pero fue un acto en el Bellas Artes y demás. Y allí Reconocimiento, un acto de reconocimiento. Efectivamente, sí. Y allí tuve oportunidad de decir lo que realmente siento y sé que es verdad desde mi perspectiva, ¿no? Jesús Aguirre fue un excelente editor, quizá anticipado un poco a su tiempo, ¿no? Pero en cualquier caso sí que supo encontrar lectores, casi al revés de lo que sucede, ¿no? Como aquella cosa de Confucio que decía, los pájaros pueden elegir el árbol, pero el árbol no puede elegir los pájaros, ¿no? ¿Qué sucedió en Taurus? Que fueron los libros los que fueron a la búsqueda de lectores y los consiguió. Sí, los creó, ¿no? Los creó lectores, esto es, ¿no? Hombre, él tuvo, digamos, en fin, publicó a Teilhard de Chardin, a Aranguren, ¿no? A la Escuela de Frankfurt, la Escuela de ¿no? Frankfurt, Fue el primero que... Adorno, etcétera, tal. Y luego nosotros, cuando fuimos construyendo nuestro propio catálogo, íbamos topando con esos autores que eran objeto del deseo de cualquier editor en la idea de la edición como la nuestra, ¿no? Fuimos topando, pero nos hicimos cargo de difundir las segundas
obras, las obras de los discípulos, que habían quedado un poco aparcadas una vez en fin, que la editorial fue por otros derroteros, ¿no? De manera que, ya lo dije, ¿no?, que Trotta se consideraba como un prolongador de determinadas líneas de creación que había puesto en la actividad. Pues hablemos, Alejandro, de esas líneas, porque hablemos de cuáles son, digamos, las líneas editoriales o las colecciones que tiene Taurus. Perdón, Trotta. Me pasa a mí con frecuencia Sí, perdón. que le cambio el nombre a la propia editorial. Bueno, mira, Trotta inicialmente tenía solo una colección. Era una colección como un árbol del cual salen ramas y subramas e incluso hojas caducas, ¿no? De esa colección se iban colgando, digamos, las distintas áreas o las distintas secciones de esa colección. Pues era derecho, empezamos con derecho, después filosofía, en tercer lugar religiones. Hubo una serie de subsecciones que en un principio fueron las que dieron consistencia a esta única colección. Con una única colección lo que pretendíamos era que el lector pudiera percibir un hilo conductor de todas nuestras publicaciones, de manera que hubiese un cierto aire de familia entre todos los libros, ¿no? Y creo que así se fue consiguiendo. Después ya fue necesario crear otras colecciones, ¿no?, como fue la Dicha de Enmudecer, que es una colección donde pretendíamos recoger narrativa y un poquito de poesía, ¿no? Después también nacieron Al-Ándalus como una colección que publicaba textos y ensayos de la época de las tres culturas, ¿no? Y luego también, sobre todo, Pliegos de Oriente, donde se publican libros de los tres orientes, ¿no?, del próximo, del medio y del oriente, y del lejano, ¿no? Ahí, aparte de eso, ya había aludido a una colección donde recogíamos obras completas, ¿no?, donde estaban las de José Luis Aranguren y después Américo Castro, y estamos pues publicando la obra de Jung completa. De manera que son... ¿Y de Hans Kuhn también? O... Hans Kuhn, al final vamos a publicar toda su obra. Claro, pues... Lo que pasa es que sin la pretensión de hacerlo, ¿no? Ahora estuve recientemente visitándole allá en Tubinga, y bueno, me dio la noticia para él exultante de que la editorial Herder de Friburgo, o sea, por tanto una editorial clásica, ¿no? Central, ¿no? Y de filiación católica, que eso para él era muy importante, le iba a publicar toda la obra completa. Y el día de su cumpleaños, que fue el 19 de marzo, aparecieron los dos primeros volúmenes, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo es publicar poco a poco todos sus libros sin la pretensión de que sea una obra completa, una edición crítica que exigiría bastante. Pero vosotros, ¿no?, en Trotta, sois una editorial de filiación católica progresista, ¿no? O no del todo... A ver, explícanoslo. Vamos a ver, mira, desde el principio sí que nos interesó mucho tomar en consideración lo que podríamos llamar el hecho religioso, ¿no? Las religiones, ¿no? Porque yo personalmente estoy convencido de que el hecho religioso ocupa un gran espacio en la historia de la condición humana, ¿eh? De manera que en el catálogo nuestro hay textos de religiones, religión hindú, de las religiones mesopotámicas, desde luego bastante del judaísmo, el islam, etcétera, ¿no? Hay muchas obras en ese ámbito, ¿no? Ciertamente lo del progresismo o no progresismo no fue una opción, ¿no? Nunca fue una opción por parte de la editorial. Más bien, sí, tomamos en serio lo cristiano por razones geográficas y razones sentimentales e históricas, pero no tanto desde esa perspectiva de progresismo o no, sino como una invitación a que el cristianismo fuera convirtiéndose, si es que no lo es, no lo sé, fuera convirtiéndose en una religión, digamos, sensata y liberadora. Y estos dos calificativos deberían
presidir cualquier otra opción religiosa en todos los ámbitos. Y la editorial se esfuerza por conseguir precisamente esas dos cualidades. Y eso nos llevó, el estudio y la defensa del cristianismo como desde una perspectiva liberadora y sensata, nos llevó a estudiar y a tomar en serio pues otras opciones que fueron marginadas o que fueron reprimidas, digamos, por los sectores preponderantes de la religión. Y así tenemos, pues, por ejemplo, la publicación de los textos fundamentales, por no decir todos los textos, del maniqueísmo, y los textos fundamentales del gnosticismo, con la biblioteca de Nag Hammadi, ¿no? La biblioteca de los libros del Mar Muerto. Por tanto, en esas coordenadas es donde se desarrolla el interés de la editorial Trota por lo religioso, ¿no? Oye, Alejandro, hablemos un poco de comercio, perdóname, entre comillas, pero ¿cuáles han sido los libros que mejor han funcionado en la editorial Trota? Sí, hay que hablar de comercio, la verdad, porque aunque a veces rehuimos el término vendidos, ¿no? Pero sí, ¿cuántos libros se han vendido? Esa es la verdad. Mira, nosotros creo que tenemos pocos lectores, pero fieles, ¿sabes? Nunca hemos tenido un bestseller, ¿no? Al menos como se entiende el bestseller, aunque en nuestro caso hubo 2 ocasiones en que 2 libros corrieron el riesgo de convertirse en bestsellers sin pretenderlo. Y además, en fin, eso sería una historia larga y además interesante como pincelada sobre la cultura peninsular, digamos, ¿no? Pero bueno, eso sí, no son libros de moda, por otra parte, ¿no? Y eso tiene, al menos a mí me parece, ¿qué libros eran, una ventaja. ¿Qué libros eran? Pues mira, uno de ellos era los textos de Qumran, o sea, claro, los textos del Mar Muerto, que fue una casualidad, precisamente esta casa tuvo una cierta influencia, ¿no? El libro se llama Los textos de Qumran, ¿no? Sí. Que es el sitio donde se produce, sí, donde se encuentran. Qumran. Sí. Entonces, unas navidades, quizá un día 23, 24 de diciembre, a lo mejor porque no había ninguna otra noticia más rutilante, pues dieron como noticia la publicación de los textos de Qumran como primera edición mundial completa, ¿eh? Esto es verdad, porque el mayor especialista en Qumran es un español, de Guadalajara. Entonces, le vamos a invitar, pero pronto. Sí, Florentino está en Madrid ahora, vive en Holanda, pero está en Madrid ahora en un curso de la Fundación Marc. Bien, Florentino García Martínez se llama. Entonces anunciaron que se había publicado en Editorial Trota los textos de Qumran e hicieron una información sobre el misterio de la comunidad cesa, si Jesús de Nazaret había sido miembro de la comunidad, desde luego Juan Bautista, etc. Y anunciaron los textos de Qumran, Editorial Trota. La gente empezó a llamar: oiga, ustedes han publicado los textos de Tintín o de King Kong, porque el Qumran era una... No se quedaba en la mente, bueno, ¿no? Eso produjo una avalancha de pedidos, de interés, de demás, que a nosotros se nos hacían los dedos huéspedes, porque éramos al principio. Oye, Alejandro, nos queda muy poco tiempo. Me gustaría que, y tenemos tantos libros sobre la mesa, me gustaría que al menos hablaras de quizá el último que se ha editado, que es este de Rosa Rossi, ¿no? De Teresa de Ávila, ¿no? Y que está ahora, bueno, claro, es el centenario y está totalmente de actualidad, aunque tampoco sea algo de lo que vosotros presumís de la actualidad, precisamente, ¿no? Pero es un texto curioso, ¿no? Y hablemos un poco de él, de la biografía de una escritora, ¿no? Claro, el título tiene su pretensión, ¿no? Es Teresa de Ávila, biografía de una escritora, ¿no? Su autora es Rosa Rossi. Murió recientemente. Era catedrática de Historia y de la Lengua y de la Literatura españolas en la Universidad III de Roma. Ella fue una marxista sin dogma, militante activa en el Partido Comunista Italiano, y estuvo muy vinculada a España a través de Manuel Sacristán y de su mujer Giulia Adinolfi.
junto con ellos, pues tomó contacto con la revista Mientras Tanto y Materiales, y a través de la revista pues contactó también con Juan Ramón Capella, con Paco Fernández Güell, en fin, un poco la intelectualidad catalana crítica del momento. Pero lo cierto fue que Rosa Rossi fue una excelente hispanista, traductora al italiano de Ferlosio, de Lorca, de Lazarillo de Tormes, Juan Ramón Jiménez, etc. Y se especializó precisamente en la mística castellana y en el llamado siglo de oro, ¿no? Cervantes, Juan de la Cruz. ¿Y es un libro que tú dirías está indicado para cualquier persona o es un libro para especialistas, para personas que ya conocen la obra de Teresa de Ávila? ¿O sí, cómo dirías? Yo creo que es un libro que abre perspectivas infrecuentes en el estudio de Teresa de Ávila, ¿no? En la medida que introduce el concepto de género, por ejemplo, ¿no? Que enmarca la biografía de ella en un contexto de proceso histórico y personal, a través de las personas que fueron traduciendo nuevamente los textos sagrados importantes, como fue luego la Biblia, Fray Luis de León, pero también la Cábala y el Corán, etcétera, ¿no? Entonces, estas nuevas traducciones de los textos sagrados produjeron también un proceso de interiorización de los resultados. Y no solamente un proceso de interiorización, sino un deseo de hacer cuentas, como dijo Teresa de Ávila, Santa Teresa de Ávila, de hacer cuentas con uno mismo y contarlo. Entonces ella insiste mucho en estos aspectos. Muy bien, Alejandro, se nos ha acabado el tiempo, me están diciendo que cortemos, ha sido un verdadero placer compartir estos minutos contigo. Mucha suerte, que se cumplan al menos 25 años más o 35 o 45, que sea para siempre. Muchas gracias, de verdad. Bien.